Bienvenidos a los cursos cortos de la Dirección de Educación y Learning. El día de hoy vamos a ver el estudio de caso como estrategia didáctica. Para comenzar, veamos qué temas abordaremos. El primero de ellos está relacionado con las metodologías centradas en el estudiante para situar desde dónde estamos tomando el estudio de caso como actividad. Segundo, nos adentraremos en ver en qué consiste el estudio de caso y allí abordaremos algunas de las habilidades que son posibles de potenciar en los estudiantes utilizando esta actividad. En tercer lugar, veremos los tipos de caso que se pueden utilizar como actividad y veremos las diferencias entre el aprendizaje basado en problemas y el estudio de caso, ambos desde la perspectiva de actividad de estudio. En cuarto lugar, veremos algunas orientaciones y recomendaciones para la construcción de esos casos, la redacción de los mismos y la estrategia pedagógica que gira en torno a estos. En quinto lugar, veremos qué herramientas TIC pueden favorecer el desarrollo de un estudio de caso y finalizaremos con algunas recomendaciones y orientaciones para trabajar la evaluación de este tipo de actividad. Entonces, comencé. Entonces, vamos a revisar un poco en qué consisten las metodologías centradas en el estudiante. Estas, digamos que trasladan o sitúan su preocupación un poco más en cómo aprende el estudiante, más allá de cómo enseña el docente. Esto lo que genera o lo que promueve es que el docente empiece a preocuparse por qué tipo de actividades gestiona o qué tipo de actividades crea en función de qué objetivo de aprendizaje debería lograr el estudiante. De allí entonces que las actividades empiecen a ser un poco más colaborativas, promuevan más la reflexión, el análisis, la crítica de situaciones, entre otro tipo de actividades. Se busca entonces que la evaluación esté situada en los productos que el estudiante va entregando en función de esas actividades que se han creado. Ya no estaría la evaluación tan situada, por decirlo así, en los exámenes o los quizzes, sino más en la producción que el estudiante va logrando conforme sus objetivos de aprendizaje avanzan. Por supuesto, al involucrar esta metodología, los roles y las acciones empiezan a modificarse, y de allí, por supuesto, las dinámicas. Uno de los roles que más cambia, por supuesto, es el del docente en función de este, el estudiante. Entonces, el rol del docente cambia de ser el profesor que controla o dirige la información a la que accede el estudiante, los aspectos o los temas en los que va a aprender el estudiante, y cambia más bien a orientar el proceso del estudiante para que sea el mismo quien aprende a buscar y manejar la información a la que tiene acceso y facilita y es colaborador y es tutor del estudiante que lo hace partícipe y lo empieza a ser protagonista de su propio aprendizaje. De allí que en el aula ya todo lo que gira no va a estar centrado en el docente, es decir, en cómo enseño, qué materiales uso, o cómo me siento más cómodo enseñando, sino estará en funciones de cómo aprenden mis estudiantes, qué materiales es más cómodo, qué hitos o temas pueden ser más complejos y allí me enfoco como profesor y estos son los cambios más generales en cuanto a la función o rol del docente. Ahora bien, el rol del estudiante deja de ser un receptor de información o receptor de conocimiento y empieza a ser quien lo busca, quien de alguna forma lo conoce y empieza a ser él mismo quien de alguna forma se empieza a dosificar la información en compañía o en asesoría de su docente. Uno de los aspectos que cambian el rol del estudiante es que este deja de ser o deja de llevar un proceso netamente individual para pasar a construir su aprendizaje a través de estrategias colaborativas, a través de comunicarse con el otro, de aprender a desarrollar todas sus habilidades en compañía, en equipo, y de allí es muy importante desarrollar actividades colaborativas y cooperativas. De allí también que el estudio de caso empieza a enriquecerse y empieza a ser tan importante dentro de estas metodologías, adicional a otros como el trabajo por proyectos, el trabajo experiencial, el aprendizaje basado en problemas y demás. Ahora abarcaremos un poco qué es el estudio de caso. Y para esto voy a referenciar a Selma Wasberman, quien ha sido una investigadora pedagoga y se ha especializado en el campo de la didáctica y ella ha creado
toda esta fundamentación y toda la teoría en relación al estudio de caso aplicado a la didáctica o como estrategia didáctica más bien. Entonces, ella define el estudio de caso como una metodología docente basada en tomar al estudiante como protagonista, considerando que es él quien construye su propio proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta las habilidades que debe tener para desarrollar un estudio de caso y sobre todo los conocimientos que debe estar aplicando en este. Y por supuesto las habilidades que un estudio de caso puede desarrollar. Ella nos indica que un estudio de caso como herramienta educativa se caracteriza por ser instrumentos complejos que revisten de formación de narrativas. De allí hay una característica en los estudios de caso y es que estos no suelen utilizarse al iniciar un curso, puesto que se sugiere que en el estudio de caso el estudiante pueda poner en práctica o pueda poner allí en ejercicio todos los aprendizajes que haya tenido previamente, así que es una puesta en escena de lo que ha aprendido. También contiene información y datos referente a un tema específico. De allí que la construcción de un caso por parte del docente es un ejercicio amplio y riguroso, porque debe brindarle al estudiante toda la información correspondiente al mismo, ya que desde allí el estudiante podrá hacer el análisis correspondiente. Centrarse en áreas temáticas específicas. Si bien podemos tomar una disciplina completa, la recomendación es que asumamos un estudio de caso o construyamos un estudio de caso teniendo como referencia ciertos aprendizajes que el estudiante ha abarcado o ha desarrollado hasta el momento en que encuentra dicho estudio de caso. Y también ella indica que los buenos casos se construyen en torno a problemas o grandes ideas. Invita más bien a que estos estudios de caso se realicen en los hitos o puntos más importantes de la asignatura, es decir, donde el estudiante pueda poner realmente en escena o pueda poner a disposición del caso los aprendizajes que ha obtenido y de acuerdo, por supuesto, a los contenidos que ha visto. Ahora, es probable que ustedes se estén preguntando por qué usar el estudio de caso en un aula. Pues bien, quiero comentarles que el estudio de caso potencia unas habilidades en los estudiantes que son súper interesantes. El primero de ellos es que permite el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo. La idea es que los estudios de caso siempre se trabajen en grupos porque requieren una búsqueda de información, un espacio de discusión entre pares, una puesta en marcha de unas posibles soluciones que han sido analizadas y previamente discutidas. De allí, por supuesto, que desarrolle también pensamiento crítico, desarrolle posturas, desarrolle análisis o funciones de un proceso de análisis. También le permite desarrollar la capacidad de síntesis, en tanto el estudio o análisis de un caso requiere de un proceso un poco extenso, pero los resultados se deben presentar de forma concreta. Invita a la toma de decisión, básicamente esto se consolida allí el aprendizaje significativo, porque invita al estudiante a que con eso que ha aprendido lo pongan en función de solucionar una situación y de allí que deba analizar, pensar críticamente, tomar decisiones, discutirlas, debatirlas y luego volver a elegir. También invita a la evaluación de los datos para poder precisamente tomar las decisiones pertinentes para la resolución del caso. Invita a la innovación y a la creatividad, teniendo en cuenta que esas propuestas de solución o alternativas de solución que disponga el grupo tienen que ser innovadoras, tienen que invitar o suscitar la creatividad, no tienen que ser fuera de lo común y por supuesto que sean aplicables, que realmente solucionen el caso. Y bueno, también invita a la aplicación de los conceptos previos a soluciones. De allí que es importante el aprendizaje significativo allí, porque es realmente donde puede materializar un aprendizaje sin que necesariamente esté expuesto en la vida real o vida profesional. Bueno, en conclusión de este apartado, un estudio de caso tiene como objetivo principal integrar la teoría que aprende un estudiante y la práctica en función de un caso específico que puede tener su disciplina.
Por supuesto que esto el estudiante o el grupo de estudiantes deberá desarrollarlo también con apoyo de los materiales que dispone el docente. De allí es muy importante la construcción y redacción del mismo caso y todos los insumos que el docente provee para el desarrollo de la actividad, y eso ya lo vamos a ver más adelante. En resumen, los procesos que puede realizar un estudiante cuando se enfrenta al desarrollo y al trabajo con un estudio de caso son los siguientes. Primero, analizar un problema. Y esto es muy importante, y también allí es bien pertinente la construcción del caso, porque esto no es un problema común, no es como en matemáticas el análisis de si tenía dos manzanas y me quitaron una, ¿cuántas me quedan? No, el caso debe ser un caso lo más cercano a la realidad de su disciplina. Debe contener toda la información necesaria para que el estudiante pueda resolver y pueda presentar soluciones o alternativas para ese caso. Y además tiene que estar tan bien pensado que el estudiante puede aplicar los conocimientos que ha construido hasta cierto momento del curso. De allí que un caso que el docente construya, lo más probable es que no le sirva para varios momentos de la asignatura, ni que le sirva para otra asignatura, así sean temáticas. Como segundo proceso que el estudiante puede desarrollar es determinar un método de análisis. Teniendo en cuenta que ellos están viendo enfrentados a una situación lo más real posible, ellos van a tener que definir qué ruta tomar, qué datos recoger, qué información analizar, cómo analizarla, qué datos les sirven y cuáles no, en función de esa solución o propuesta que van a presentar. Tercero, adquirirán agilidad para determinar alternativas o acciones de solución, y podrán, de acuerdo a eso, tomar decisiones basadas en discusiones, basadas en argumentos sólidos, basada en materiales, basada en búsqueda de información, basada en análisis de datos. Vemos que es una actividad que contempla otros subprocesos que le ayudan al estudiante a fortalecer su pensamiento crítico, la toma de decisiones y sobre todo aplicar realmente los aprendizajes que obtiene. Ahora, nuestro tercer tema son los tipos de estudio de caso. Aquí quiero citar al TEC de Monterrey, quien ha realizado un documento bien interesante respecto a una clasificación que propone para los tipos de caso. El primero de ellos es el caso de valores, en donde solicita un juicio de responsabilidades sobre personas o actitudes descritas en el caso. Este tipo de casos son pertinentes utilizarlos en aquellas asignaturas que no son propiamente de una disciplina, pero que sí buscan analizar unos valores eh, o elementos culturales que podemos tener las personas en relación a unas situaciones. Por ejemplo, es pertinente para asignaturas como ética de las profesiones o ética general, en donde los estudiantes puedan verse eh, enfrentados a situaciones reales para poder desde allí identificar, eh, digamos, qué actitudes pueden tomar respecto a dichas situaciones. El segundo de ellos es el caso de solución razonada. Este se enfoca en encontrar soluciones razonables sin información complementaria. ¿Esto qué quiere decir? Que los estudiantes proponen y sugieren su análisis y sus alternativas de solución solo tomando como base la información que suministra el mismo docente. Ahora bien, está también el caso incidente que estimula al grupo a la búsqueda de actividad. Digamos que este caso es el contrario al anterior, al de solución razonada, porque aquí en el caso incidente los estudiantes sí tienen que hacer un trabajo de búsqueda de actividad de información que les ayude a de pronto a solventar algunos datos que en la información suministrada por el docente no están, y también que les ayude a asentar un poco sus juicios frente a la situación o dudas respecto a algunos conceptos que se estén manejando o situación real de los aspectos que se mencionan en el caso. El siguiente es el caso de mentalización, y allí es donde se busca que los estudiantes determinen definiciones personales ante la solución, tomar conciencia de algunas causas o consecuencias ante esa misma. Puede ser un poco similar al caso de valores, pero entonces en caso de mentalización se puede utilizar en disciplinas que tengan un enfoque social muy fuerte. Por ejemplo, trabajo social, las licenciaturas, medio
temas de medio ambiente e incluso veterinaria. Ahora bien, tenemos otro caso que es el caso de búsqueda real. En este tipo de casos se entrena el grupo en la búsqueda de casos reales y a partir de allí discutir soluciones concretas. Digamos que aquí es un poco voltear la estrategia. No es el docente quien suministra el caso a los estudiantes, pero sí es quien le entrega todas las directrices y orientaciones para que los estudiantes sepan hacer correctamente la búsqueda de un caso y a partir de allí plantear análisis. Sirve, por ejemplo, para hacer una estrategia que es vincular a los estudiantes en herramientas de Moodle como taller, en donde puedan compartirse, incluso foro, puedan compartirse los casos encontrados y puedan compartirse toda la información para que el equipo contrario sea quien brinde las soluciones al caso. Y el último es el caso temático. Lo que interesa aquí no es la situación que presenta el caso en sí, sino el concepto o la disciplina o los contenidos que están en trasfondo. Les pongo un breve ejemplo. Si un docente quisiera crear un caso respecto a cómo se maneja la bolsa de Nueva York, allí como tal no importa el caso del funcionario o del profesional de la bolsa como tal, sino lo que impacta o lo que influye realmente es el trasfondo, el contenido de trasfondo, que es cómo opera una bolsa. Antes de continuar con la siguiente temática, quiero que revisemos las diferencias entre qué es el aprendizaje basado en problemas y el estudio de caso. Puede que para algunas personas sea lo mismo, para otros puede que se acerque mucho, pero en definitiva no sabemos cuándo debemos usar cuál. Para trabajar el estudio de caso es importante que los estudiantes tengan conocimientos previos respecto al tema que trata el caso. De allí que sus opiniones, sus aportes, sus construcciones estén basadas en esos conceptos, tengan fundamentación teórica, sean argumentados, no simplemente el yo opino que. Tiene un sentido de aplicación un poco más profundo, requiere una formación previa y una preparación un poco más extensa para que realmente los estudiantes puedan poner en marcha los aprendizajes obtenidos en función de una estrategia que proponen, que previamente ha sido discutida y previamente ha sido analizada con base en los datos que la información que buscan les da y que el profesor provee para resolver el caso. Respecto al ABP, no es necesario, por ejemplo, que los estudiantes tengan conocimientos previos. El propósito es más conocer del área e introducirlos a una temática. Por ello, es probable que utilicemos esta técnica como una actividad de diagnóstico, por ejemplo, o una actividad exploratoria del tema o introductoria. Veamos entonces algunas diferencias entre el ABP y el estudio de caso. Para comenzar, el ABP tiene unas etapas o pasos definidos en forma correlativa, casi que uno se deriva del otro. Mientras que en el estudio de caso los procesos no necesariamente están estructurados en esa secuencia. Un estudiante puede tomar el caso, dividirlo entre sus compañeros, unos se encargan de analizar algunos datos e entregárselos a otro miembro del grupo, otros se pueden encargar de hacer una búsqueda de información para ampliar los datos, luego otros se pueden encontrar y hacer el análisis. Bueno, hay otro tipo de manejo que obedece un poco más a la lógica del caso y a la lógica del trabajo colaborativo. Mientras que el ABP si va paso a paso, pues el docente le va suministrando el paso a paso de lo que se debe hacer. Y bueno, ustedes aquí en la presentación van a poder leer otro tipo de diferencias, pero quiero hacer una más notoria aparte de tener conocimientos previos o no. Y es que en un ABP no existe necesariamente una solución verdadera o una solución acertada, mientras que en el estudio de caso sí, porque en el estudio de caso es algo más disciplinar, es algo más de puesta en marcha de conceptos previos, mientras que en el ABP puede que las alternativas que sugieran estén bien o estén mal o no sean las adecuadas para el problema. Pero al ser más un ejercicio exploratorio no es tan estricta la solución del problema.